Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues una semana más hablando de historia, recordando lo que pasó a partir de 1975, después de la muerte del general Franco. Pero antes tenemos alguna reflexión, Don Pío, en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Pues sí, estoy tratando cuestiones sobre la Segunda Guerra Mundial, enfocándola desde el punto de vista de una guerra entre tres ideologías, que es algo nuevo en la historia. Pero, en fin, esto no lo vamos a tratar ahora aquí mismo. Y en la campaña, porque lo considero una campaña, por la difusión del libro Los mitos de la Guerra Civil, que saldrá al público, creo, a partir del día 2. Ah, muy bien. Entonces, pues, o sea que está a punto de salir. Y me gustaría hacer consciente a la gente de la importancia de este libro. Hay otros libros que desmitifican la guerra civil y todo esto, pero este es especial porque este es el que ha despertado una reacción mucho más furibunda de toda esta gente, ¿no? Me refiero el PSOE, separatistas, etcétera. Lo cual le ha dado una importancia político-cultural más amplia. O sea, esto fue principalmente porque rompió los muros del gueto en que los partidarios del Frente Popular habían logrado encerrar a los que llamaban fascistas, franquistas o extrema derecha. Yo recuerdo cómo oí jactarse en una televisión en la que estaba yo, estábamos varios hablando, ¿no? Pues una profesorzuela progre decía: Ricardo de la Cierva ha sido erradicado de la universidad. Y lo malo es que era verdad, ¿eh? Y Ricardo de la Cierva era precisamente entre los que estaban en el gueto el más influyente, con diferencia, ¿no? Y hay que decir también que el encerramiento en el gueto procedió en gran medida de los propios encerrados, porque sus análisis a veces eran parciales y anacrónicos sobre el mismo régimen, el régimen que decían defender, pues estaban siempre como a la defensiva y eran parciales, ¿no? O sea, no habían analizado el régimen en su verdadera naturaleza, de un régimen, pues, que tuvo un éxito, increíble que no ha habido otro tan exitosos durante 2 siglos, por lo menos, y al mismo tiempo era un régimen de 4 partidos, se llamaban familias pero eran partidos, y eso es esencial para entender lo que pasó a la muerte de Franco, ¿no? Porque ya desde antes de la muerte de Franco estos partidos estaban descomponiéndose. Pero esto fue más o menos lo que ocurrió. Había ese gueto, ¿no? Y por un tiempo, cuando salió Los mitos de la Guerra Civil, tuvo tanto éxito que pareció que se abría un nuevo discurso histórico y que la política consiguiente, pues iba a desarrollarse en contra de la erosión de la democracia y de la unidad nacional que estaba en marcha por parte del mundillo progre, socialistas y separatistas sobre todo, ¿no? Pero para ello habría hecho falta un partido fuerte. O sea, esto no es una cuestión solo de los historiadores, que lo planteamos desde un punto de vista académico en principio. Hace falta un partido que haga suyo el discurso y que lo sostenga, ¿no?, con los medios políticos, que es porque no es una cuestión meramente académica, sino política. Claro. Pues, pero ese partido no existía. Ese partido era el PP, que precisamente el libro Los mitos de la Guerra Civil salió a principios de 2003 y acababa el PP precisamente de condenar en 2002 el alzamiento del 18 de julio. Con lo cual se declaraba a sí mismo ilegítimo,
porque, porque lógicamente, aunque quería olvidarlo o hacer que se olvidara, él provenía de ese partido, provenía directamente del 18 de julio, ¿no? Eso es. Pero parece que ni se enteraban de las consecuencias de lo que decían. Y los partidos del gueto, pues tampoco salían de ahí. Por lo tanto, el efecto del libro se fue diluyendo. El Frente Popular, de hecho, entendió enseguida el peligro. Hubo un verdadero clamor por la censura, insultos, ataques de todo tipo, personales, o sea, no académicos, sino personales, ¿no? O sea, académicamente no tenían nada que hacer porque verdaderamente no podían desmentir lo que se dice en el libro, ¿no? Y esta izquierda, este nuevo Frente Popular, de hecho, ¿no? Pues dio pasos para imponer mediante leyes de memoria, primero de memoria histórica, ahora la que llaman democrática, que es una burla, ¿no? Pues imponer esa censura, ¿no? Imponer una versión de la guerra civil que deslegitimaba al franquismo y por tanto deslegitimaba todo lo que venía de él, cosa que han ido paso a paso en esa dirección, contra la monarquía, contra la democracia, contra la unidad nacional. Y al mismo tiempo en la universidad y en los medios se fue reforzando esta versión falsa de la historia. Y hoy se abre una nueva posibilidad porque existe Vox y existe una opinión pública, aunque difusa, pero más amplia que hace unos años, que es contraria a este despotismo del Frente Popular. Entonces considero que la lucha, esta ley de memoria llamada democrática, es una ley realmente criminal y es una ley que, como diríamos, o sea, es una ley contra la historia, contra la democracia, contra la libertad, contra todo, ¿no? Y es una ley que no hay que acatar, sino atacar desde el primer momento. Porque hoy se oye a veces decir, Pepe, bueno, cuando nosotros gobernemos la derogaremos. No, ustedes no la van a derogar porque ustedes en el fondo están de acuerdo, porque ustedes han condenado el alzamiento del 18 de julio y porque ya con Rajoy tuvimos una experiencia y ustedes siguen siendo lo mismo. El PP a lo que aspira es a concertarse con el PSOE y con los separatistas para repartirse el poder, la corrupción y todo lo que haga falta. Bueno, pues digo que es una ley criminal porque su propósito pues es ilegitimar el franquismo y es plenamente revelador que para ello tenga que ilegitimar también las libertades básicas, ilegitimar la transición, la monarquía y la propia verdad histórica, y que ataque al patrimonio histórico y artístico, empezando por el Valle de los Caídos. O sea, estos delincuentes, o sea, otros delincuentes como los actuales, pues durante la Guerra Civil se dedicaron a una verdadera orgía de saqueos y destrucciones del patrimonio histórico artístico español, por el que luego se pelearían en el exilio, pues, los socialistas, Prieto y Negrín. Bueno, se ve que es ya una tradición. Lo del Valle de los Caídos verdaderamente, vamos, no hay palabras, ¿no? Y hemos visto también cómo la Iglesia y la monarquía pues se han puesto de perfil. Bueno, pues el problema real consiste no en lo que ellos hagan, sino en la escasa y pusilánime resistencia a esas leyes tiránicas. Y esto se debe en general a la escasa conciencia y casi nulo pensamiento democrático en el PP, en la Iglesia y la monarquía. De hecho, ya se ocupó la derecha, primero la UCD y luego el PP, que son de ideología básicamente democristiana, aunque se apoyaron en el aparato del movimiento, ¿no? La UCD era el movimiento franquista, que era básicamente falangista, que fue el aparato en que se apoyó los democristianos, que eran 4 gatos en aquel momento, ¿no? Bueno, pues ya la UCD se ocupó de desacreditar la propia transición al ignorar deliberadamente su origen en el franquismo
y en el referéndum de 1976 contra las pretensiones rupturistas. Este referéndum es importantísimo porque legitimó, fue de la ley a la ley, legitimó la ley, o sea, el franquismo, ¿no?, la legitimación histórica del franquismo, y se opuso, rompió por completo los intentos rupturistas que había entonces de enlazar no con el franquismo, sino con el Frente Popular. Esto cayó por tierra, pero casi a continuación, debido sobre todo a la debilidad ideológica y política y cultural de Suárez y del rey, pues se invirtió. O sea, la decisión muy mayoritaria del pueblo se invirtió, aceptando que en definitiva la legitimidad era del Frente Popular, lo que llamaban la República, ¿no?, que no era la República. Bueno, pues la resistencia contra estas nuevas ediciones de la estupidez y la canallería que decía Gregorio Marañón para describir lo que había sido el Frente Popular, pues esta resistencia debe incrementarse. Ahora, como digo, hay un partido Vox que parece dispuesto a hacer algo práctico, por fin, y que tiene alguna fuerza para hacerlo, porque hay otros que quisieran hacer pero no tienen fuerza, ¿no? Y una manera esencial de hacerlo es difundir la verdad histórica para que el público sepa en quiénes se inspiran los tiranos actuales, porque son tiranos. Y el libro Los mitos de la guerra civil ha recibido las más fuertes reacciones censoras hasta ahora, hasta llegar a estas leyes, por eso mismo, Y su reedición, que está ya, pues será un arma muy importante en esta lucha por las libertades, si es que la utilizamos. Porque otro problema es que muchas veces las armas están ahí pero no se utilizan, entonces las armas me refiero intelectuales y políticas, ¿no? Y este libro, en la medida en que se conozca, despoja a los nuevos déspotas de su pretendida legitimidad histórica, moral y política, porque es un torpedo en la línea flotación de esas leyes. Y aparte de esto, como digo, he emprendido una campaña a partir del blog, que es lo que tengo ahora posibilidades, y a partir también de este programa, pues he hecho un pequeño manifiesto por la verdad contra el fraude y la tiranía, que lo voy a leer, aunque sea redundante un poco con lo que ya acabamos de decir, ¿no? La ley que, pervirtiendo el lenguaje, llaman de memoria democrática, es un doble atentado contra la democracia y contra la verdad histórica. Esto es una evidencia. Si fuera cierta la versión de la guerra civil y el franquismo que sostienen sus autores, pues esa versión podría convencer por el simple debate intelectual libre, que es lo propio en una democracia. Nadie les niega el derecho a exponer esas versiones, pero sí a imponerlas por ley, por una ley que es necesariamente de estilo soviético. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque necesitan esa ley precisamente porque saben que su versión es falsa. Si no lo supieran ellos mismos, no necesitarían ir por ahí. Así, unos políticos incultos y en su mayoría corruptos se permiten dictar a los españoles lo que deben creer sobre su propia historia. Esto, si lo pensamos un poco, es algo inaudito. Que unos tipos como el doctor fraudulento y toda su cuadrilla, que quieran decir a los españoles lo que deben creer sobre su propia historia, que quieran destruir elementos del patrimonio histórico-cultural como el Valle de los Caídos. O sea, esto es increíble. Y esto no es democrático, va contra la democracia, va contra España, va contra todo. Bueno, pues continúa el manifiesto, ¿no? Mucha gente percibe el absurdo, pero no entiende por qué se falsifican unos hechos de hace 80 años. O sea, ¿qué interés hay en ellos, no? Y a muchos les parece que es una simple triquiñuela electoralista. Pero verlo así es una estupidez. Por cierto, muy típica de cierta derecha. La izquierda y los separatistas necesitan esa ley. La necesitan porque de su versión de la guerra y el franquismo extraen su legitimidad histórica, política y moral. Hay que entenderlo así. Esto es gran política, no es la politiquilla de 3 al cuarto ni de triquiñuelas, como pretende decir la gran parte de la derecha. Es algo fundamental. Es una legitimidad fraudulenta, pero que la necesitan para sus actuales manejos, que tienden
por una parte, a desintegrar la nación, a fomentar rencores y odios sociales, y hasta llegan a negar las bases biológicas de la vida humana. Esto lo estamos viendo con todas estas historietas de ideología de género, LGTBI, etcétera, etcétera. Debe recordarse ante todo que, como ha dicho el historiador inglés Paul Johnson, nuestra guerra civil es quizá el suceso del siglo XX sobre el que más se ha mentido. En España, en Europa y en América. La falsificación empieza por desviar la atención de lo que realmente se jugaba en aquella guerra para disimularlo con palabrería demagógica o con versiones victimistas que solo ven una parte del asunto, ¿no? Uno de los bandos, ¿no? Y comprendemos fácilmente lo que se jugaba si atendemos a los partidos del Frente Popular, que fue una alianza de partidos sovietizantes y separatistas, más algunos grupos de adorno. El PSOE, que era todavía más radical que el PC, por supuesto, el Partido Comunista, y eran pues también los golpistas como Azaña y sobre todo los racistas separatistas de vascos y catalanes, ¿no? Pero estos eran, por así decir, el adorno, excepto los separatistas, que tenían una gran importancia. La composición del Frente Popular ya explica de sobra el doble y el gran peligro histórico que amenazaba la continuidad de España, continuidad cultural y política en aquellos tiempos. Era la sustitución de la cultura de raíz cristiana y europea por un régimen de estilo soviético y su disolución nacional en varios pequeños estados manejables por potencias exteriores. Es decir, España desaparecía, que es a lo que se tiende ahora, y quedan una serie de estaditos, porque hay que reconocer también, casi siempre se olvida, que varias autonomías están justamente al borde de la secesión. O sea, no les falta prácticamente nada, ¿no? Actúan como si fueran independientes, incluso con política internacional, sobre todo los separatistas catalanes, ¿no? Política internacional permitida y financiada por los gobiernos, sean del PSOE o del PP. Bueno, pues esto es lo que entonces se jugaba en la guerra. Y no se jugaba una democracia que la habían destruido precisamente los partidos del Frente Popular. Y, por lo tanto, de quién venciera iba a depender la historia posterior, hasta hoy mismo. Si se oculta o disimula esto, se pierde todo el sentido de la historia. Ya he dicho muchas veces cuando se habla qué queda del franquismo, pues quedan muchas cosas del franquismo y muy importantes. Queda la paz más larga que ha tenido España en varios siglos, queda la democracia que ha salido y solo podía salir del franquismo, queda la monarquía, queda la unidad nacional sobre todo, pues esto es. Bueno, pues para llegar a la guerra, sin embargo, hizo falta algo más que la mera amenaza, ¿no? Hizo falta la destrucción de la legalidad republicana por los que iban a componer el Frente Popular y que, con el mismo fraude que se decían demócratas, se declaraban republicanos. La destrucción comenzó apenas instaurada la República, con incendios terroristas de más de 100 iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, y continuó con violencias y atentados permanentes. Pero la República cayó especialmente por dos grandes y decisivos golpes: por la insurrección socialista separatista de octubre de 1934, que fue derrotada pero dejó a la República malherida, y luego por la falsificación de las elecciones de febrero de 1936, seguida de un régimen de terror con cientos de asesinatos, incendios y violencias durante 5 meses, hasta que gran parte de la sociedad reaccionó. El Frente Popular, recordemos, perdió la guerra, pese a que tuvo al principio toda la fuerza del Estado y el dinero a su favor. Pero en cambio ganó internacionalmente la batalla de la propaganda al presentarse contra toda evidencia como defensora de la democracia. Una democracia que había aniquilado el propio Frente Popular y que además fue tutelada por Stalin durante la guerra, y estos hechos hicieron inviable la democracia por largo tiempo. Porque una democracia no puede funcionar con grandes partidos liberticidas, como eran aquellos, y en un ambiente de pobreza mayoritaria, de fuertes desigualdades sociales y odios políticos cultivados precisamente por esos partidos.
Fue necesario, por lo tanto, un largo periodo histórico para sacar a España de la pobreza y de los odios que hicieron imposible la convivencia en paz y en libertad. Y eso lo logró un régimen autoritario que nunca tuvo oposición democrática, aunque sí comunista y terrorista, lo cual es de sobra significativo. Pero al final del franquismo, la unidad nacional estaba bien asentada. La sociedad española era próspera y había olvidado muy mayoritariamente los viejos odios. Y se suponía que los partidos habían aprendido la lección de la historia. Por lo tanto, se hacía posible por primera vez una democracia fructífera y no convulsa, como había sido la República. Sin embargo, hemos venido comprobando cómo quienes se sienten herederos de los viejos partidos que trajeron la guerra, pues han conformado un nuevo Frente Popular de facto que amenaza a la nación y a la democracia, y cuya pretendida legitimidad está en la falsificación del pasado y la imposición de leyes tiránicas. Y es preciso reaccionar contra esto. Es preciso movilizarse. Y para ello es esencial conocer los hechos falseados masivamente por una propaganda brutal. En mi libro Los mitos de la guerra civil, que sale ahora, como quien dice, pues es precisamente, sale una reedición, claro. Esto, la ocasión la ha permitido precisamente la traducción del libro en Francia, sí, que ha provocado allí también una verdadera conmoción, ¿no? Bueno, sí. Pues este libro es precisamente una de las mejores armas contra esa ley infame, porque demuele las patrañas, demuele el Himalaya de falsedades que decía Besteiro, de las versiones izquierdistas y separatistas. Sí. Otros libros lo han hecho también, no es el único. Incluso el libro, como recordarán, viene a ser una síntesis de la trilogía, una síntesis más popular de la trilogía que empezó con los orígenes de la guerra civil, los personajes de la República vistos por ellos mismos y el derrumbe de la República y la guerra, ¿no?, que habían sido publicados anteriormente, ¿no? Pero el de los mitos, ha despertado más que ninguno las furias de los liberticidas, lo cual revela que su exposición es muy eficaz, porque no solo hay que decir la verdad, sino decirla de tal manera que haya pocas probabilidades de refutarla. Y estos, desde luego, ni siquiera han intentado refutarla. Se han dedicado a pedir la censura y a atacarme personalmente. Cuando salió el libro, hace 20 años, recordemos, provocó, pues eso, una conmoción. Hubo hasta alguna manifestación de la UGT ante el Parlamento exigiendo que no se permitieran tales cosas, ¿no? Y ahora ha pasado algo parecido en Francia. Bueno, pues de esa furia censora tan demostrativa han salido esas leyes contra la libertad de todos. El libro lo dediqué a los jóvenes que deben conocer la historia. Naturalmente iba para todo el público, ¿no? Pero deben conocer la historia para no ser víctimas del despotismo falsario del nuevo Frente Popular, enemigo de la nación y la democracia, que destruyó la República y sin embargo se presenta como republicano, que destruyó la democracia y dice que son los auténticos demócratas, ¿no? Bueno, pues estaba dedicado a los que eran jóvenes entonces y también, aparte del público en general, pues a los jóvenes de hoy, 20 años después, que ahora tendrán entre 40 y 60 años, ¿no? Y porque, como venía a decir el filósofo Jorge Santayana, si no se conoce la historia, no se podrá afrontar un presente que está reproduciendo precisamente lo peor del pasado. La frase era: un pueblo que ignora su historia se ve condenado a repetirla. Bueno, pues quiero insistir en esto. Voy a intentar durante todo el mes de noviembre que el libro se conozca, se difunda, y si da lugar a polémica y a debate, pues tanto mejor. Porque un aspecto fundamental de todo este problema es que esta gente ha rehuido el debate. Quieren sustituir el debate por la censura. Entonces hay que obligarles. Y como esto destruye toda su legitimidad histórico-política, pues claro, es un instrumento excelente para atacar esa ley de memoria que llaman democrática, que, vuelvo a repetir, no hay que acatarla, sino que hay que atacarla. Y eso tenemos que hacerlo entre todos. Aparte de eso,
quiero recordar el problema de este programa. Es un problema primero de difusión y luego de económico. Estamos siempre un poco en las mismas, o sea, tirando, ¿no? O sea, con poca holgura. Y además que yo llamo a nuestros oyentes, o por lo menos a la parte de ellos que lo sientan con más fuerza, les llamo no ya a colaborar, sino a participar, a considerarse un poco comprometidos en esta lucha, porque se trata de una lucha. Es mucho lo que está en juego y cada uno puede hacer algo por su cuenta. Difundir el programa, darlo a conocer y apoyarlo económicamente. Bueno, pues con esto yo creo que podemos pasar al programa de hoy. Al programa de hoy. Al tema de hoy. Lo habíamos dejado ya con la muerte del general Franco y estábamos viendo todas las consecuencias de lo que eso estaba provocando. Sí, se trata de, claro, en aquella época hemos estado viendo cómo se iba desarrollando la transición, cómo se iba descomponiendo el régimen franquista, cómo las medidas que iban tomando unos y otros, las preocupaciones que había por evitar que el cambio diera lugar a algo tan nefasto como fue el cambio de la dictadura, no de la dictadura prima de Rivera, sino del régimen monárquico al régimen republicano en los años 30, ¿no? Estos eran los problemas que había. Y hemos estado viendo los personajes más destacados en aquella época, porque muchas veces la historia tiene mucho que ver con la personalidad y las características de sus personajes. Hemos visto un poco a Fraga, a Torcuato Fernández Miranda, sobre todo al rey, a Suárez, etcétera, ¿no? Y vamos a ver un poco a la oposición, que el personaje más destacado de la oposición era, con gran diferencia, Santiago Carrillo. ¿Por qué? Pues porque era el jefe del único partido de izquierda que tenía una organización nacional y tenía influencia mayor o menor, pero muy amplia en varios ámbitos sociales. Por ejemplo, en el mundo obrero, a través de las comisiones obreras, y en el mundo universitario. He dicho que el gran acierto del Partido Comunista fue, después de fracasar en el maquis, pues fue tratar de infiltrarse y dominar en lo posible el mundo universitario. Sí. En parte lo consiguieron. Buena parte, es más, las consecuencias las estamos viendo hasta ahora mismo. Las leyes estas que tenemos parten de la universidad, de una serie de profesores completamente, aparte de falsarios, pues claro, ellos justifican sus falsedades en que están defendiendo pues los proyectos más o menos comunistoides y antifranquistas, que significa prácticamente antinacionales, antiespañoles, ¿no? Bueno, pues casualmente Carrillo coincidía con Torcuato Fernández Miranda en la edad y en la ciudad de nacimiento. Los dos eran de Gijón, aunque la verdad es que personalmente no podían diferir más, ¿no? En personalidad y en historial. O sea, como recordamos, Torcuato había sido alférez profesional durante la guerra, etcétera. Santiago Carrillo era hijo de Venceslao Carrillo, que era un destacado dirigente del PSOE en 1934, y Santiago pues lideraba ya las Juventudes Socialistas con 19 años, y por tanto era también uno de los dirigentes del terrorismo contra la CEDA y la Falange. Recordemos que se habla, o sea, según las versiones corrientes, la Falange era terrorista porque practicó una serie de atentados, ¿no? Pero claro, lo que siempre dicen es que quienes empezaron esos atentados pues fueron precisamente los socialistas, no los comunistas, los socialistas. Y que durante un tiempo, además, la Falange procuró no reaccionar, un poco esperando que el Estado los protegiera, pero si el Estado no los protegía, pues al final el derecho a la autodefensa pues es inevitable, ¿no? Cuando el Estado no cumple con su misión. Bueno, pues Santiago Carrillo era un admirador del estalinismo
era un entusiasta de la guerra civil. Es importante decir esto porque efectivamente como decía Lenin, la guerra civil es algo fundamental y es algo progresista. Claro, la lucha de clases al final es guerra civil. Y por entonces, además, en el Partido Socialista había la idea de que había que ir a la guerra civil porque se iba a ganar por fin, se podría imponer un régimen de estilo stalinista, en definitiva, ¿no? Carrillo, a pesar de su juventud, fue uno de los jefes de la insurrección de octubre de 1934, que pretendía destruir la república burguesa, llamada burguesa, e imponer la dictadura del proletariado, es decir, del propio Partido Socialista. Fue detenido y luego fue liberado al triunfar el Frente Popular en febrero de 1936. Cuando perdieron la insurrección, fueron derrotados, pues se abrió un proceso que se llamaba de bolchevización del partido. Es decir, consideraban que si se había fracasado era porque el partido no estaba lo bastante bolchevizado al estilo del partido de Lenin. Y él era partidario de Largo Caballero, el Lenin español por entonces, y aún más partidario de Stalin, de modo que entregó las Juventudes Socialistas al Partido Comunista, con el nombre de Juventudes Socialistas Unificadas. La JSU. Estas juventudes, ya digo, estaban bajo la dirección comunista, aunque muchos se consideraban socialistas. O sea, aparentemente era una unificación de ambos, en realidad la dirección pasó a los propiamente comunistas. Cuando se reinició la guerra civil, en julio de 1936, Carrillo pasó a organizar el terror de retaguardia contra las derechas y también contra izquierdistas incómodos. Esto lo hizo a la sombra de la Comintern y del NKVD soviético, ¿no? Comintern o Internacional Comunista, y para separarla de la Internacional Socialista, y de NKVD era la policía política soviética, ¿no?, que actuaba en España por su cuenta. Hay muy pocas dudas sobre su responsabilidad, entre otras cosas, en la mayor matanza de prisioneros de la guerra, la de Paracuellos. Cuando perdieron la guerra, pues él se exilió y fue escalando puestos en el aparato exterior comunista y dirigió desde Francia el Maquis, que fue un intento fallido de volver a la guerra civil, en definitiva. Y en la tradición stalinista hizo liquidar a bastantes comunistas que él consideró desafectos. El fracaso del Maquis no determinó el fracaso de Carrillo, que continuó ascendiendo, aunque con algunos tropiezos, pues en la dirección del Partido Comunista hasta el cargo más alto, el secretario general, que lo fue desde 1960, quedando la pasionaria con un título más bien honorífico de presidenta. El desastre del Maquis obligó a cambiar la línea en sentido similar al de otros frentes populares que había impuesto Stalin en 1935. La línea de infiltrarse en los sindicatos franquistas, en los medios universitarios e intelectuales y buscar acuerdos con opositores al régimen. Y con esta estrategia, pues alzaron la bandera de la reconciliación nacional. Se trataba de una reconciliación contra los que ganaron la guerra, que trataban de imaginarlos como una ínfima minoría detestada por el pueblo. Y que no era así, claro. Y de ahí saldrían tácticas como el Pacto para la Libertad, los comunistas hablando de la libertad, como la Asamblea de Cataluña o la Junta Democrática, de la que ya hemos hablado. Año tras año, Carrillo contó con derrocar a Franco mediante una huelga nacional pacífica. O sea, esto de pacífica era porque había fracasado el Maquis, no lo olvidemos. Si fracasa la fuerza, pues se dedican a presentarse como pacíficos, ¿no? En cambio, Carrillo superó tensiones peligrosas dentro del Partido Comunista, incluso alguna maniobra del Kremlin que en algunos momentos se disgustó con él. Cuando la postura oficial de Moscú cambió, una vez muerto Stalin, pues Carrillo también cambió, disciplinadamente, como casi todos, ¿no? Pero la escuela, o sea, el marxismo-leninismo,
y el talante stalinista pues siguieron completamente vivos en él, ¿no? Al comenzar los crímenes de la ETA, Carrillo los calificó de acciones justas que ningún antifranquista puede condenar. Palabras suyas. Apoyaba a cualquier fuerza contraria al franquismo, desde los terroristas a Areilza. Areilza estuvo coqueteando con los comunistas también, ¿no? Pasando, recordemos que Areilza fue uno de los que quería dirigir la transición. Bueno, y trataba también de lograr acuerdos, como fuera, con los democristianos o con los carlistas, con vistas a implantar finalmente un socialismo real, lo que llaman el socialismo real, que era el soviético, ¿no? También coincidía con el clero progresista, porque este clero también respaldaba a todo tipo de enemigos del régimen y de la misma España. No hay que olvidarlo. Es el clero que ahora se ha hecho los locos con lo de la profanación de la tumba de Franco, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta afinidad llegó a hacer pensar a Carrillo que el socialismo podría llegar con la cruz en una mano y la hoz y el martillo en la otra. Era la época después del Vaticano II del diálogo con los marxistas, que era uno de los lemas que salieron de ese concilio. Ya en 1972, Carrillo hacía estos análisis. Juan Carlos, cito textualmente, Juan Carlos ha jurado los principios fascistas. Sin duda ha prometido a unos y a otros que cuando reine hará de su capa un sayo y olvidará su origen y sus juramentos. No era tonto No. Carrillo. Pero la oposición no puede dejarse trastear. ¿Qué realismo es ese que se imagina el paso de una dictadura fascista a una democracia sin que medie una verdadera revolución política? Y esto no es posible sin una mediación de coerción y de fuerza. El Partido Comunista estima que la concepción de la dictadura del proletariado como periodo de transición del capitalismo al socialismo no ha sido superada. No renunciamos a la violencia revolucionaria. Se habían vuelto pacíficos porque habían sido derrotados, pero seguían las mismas en definitiva, ¿no? En el libro Entrevista de Mañana España, con dos intelectuales franceses, Régis Debray y Mascalot, exponía: la Unión Soviética y los demás países socialistas están en condiciones de hacer frente al mundo imperialista. La única teoría que conserva su actualidad es el marxismo, porque el marxismo es científico. Y para que la paz sea real e irreversible, el socialismo ha de triunfar en los países capitalistas. Hoy es posible que tengamos la Iglesia más evolucionada de Europa desde el punto de vista político y social. Juan Carlos vendió a su padre por una corona, y eso no se lo perdonan ni los monárquicos. La democracia formal será sobrepasada por la necesidad de profundizar la democracia en el sentido del socialismo. Esto era Carrillo ya en los años 70, claro. Y todavía era menos reconciliador, después de la reconciliación nacional, cuando decía: estoy entre los que piensan que ver morir a Franco en su lecho sería una injusticia histórica. Pocos pueblos en Europa han luchado tanto por la libertad como nosotros. Eso tiene verdadera gracia, ¿visto? Y es como la ley de memoria democrática que le llaman, ¿no? Dice: y no nos merecemos verle morir con la ilusión de que su tiranía sea indestructible. No debemos tener esa satisfacción. O sea, no debe él tener esa satisfacción. Debe ver con los ojos abiertos el final de su tiranía. La condena a muerte de Franco la firmaría. Conviene conocer a esta gente porque esa es la gran política. Luego, según las circunstancias, se hacen políticas diversas, incluso a veces contradictorias, pero la línea general que orientaba a Carrillo era este. Un mes antes de la muerte de Franco, el jefe comunista hablaba así a la célebre periodista Oriana Fallaci: si la revolución va a tener necesidad de la violencia en España, como la ha tenido en otros países, estaré pronto para ejercitarla. Quiere decir, para ejercerla. Decía: Juan Carlos es una marioneta que Franco manipula como quiere. Un pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político. ¿Qué posibilidad tiene Juan Carlos? Todo lo más, ser rey por algunos meses. O sea, es muy interesante ver esto porque muestra cómo las cosas cambian, cómo y sin embargo las mentalidades permanecen, ¿no?
Carrillo debió de confiar en una rápida descomposición del régimen tras la muerte de Franco, y hacia febrero del 76 pues entró clandestinamente en España, mientras la oposición empujaba todo lo que podía hacia la ruptura. La ruptura significaba enlazar la transición con el Frente Popular. Y nuevamente fracasó. La realidad pues era distinta de sus esperanzas. Su largo historial de reveses, el declive revolucionario portugués y la promoción porque cuando la revolución de los claveles en Portugal, aquí estaban muchos, ilusionadísimos, ¿no? Sí, sí. Y luego la promoción del PSOE desde el gobierno de Franco y desde el gobierno alemán y otros muchos gobiernos, bueno, pues esto le hicieron ver definitivamente que solo si hacía creíble su moderación y cierto distanciamiento de la Unión Soviética podía contar con algún protagonismo en la transición. Claro que contra ello pesaban su vinculación inocultable con los países comunistas, el recuerdo aún vivo del historial del partido, de su partido y de él mismo, y la desconfianza ante sus tradicionales cambios de táctica. Por otra parte, el Partido Comunista era más fuerte que el resto de la oposición junta, que toda la oposición junta, y con capacidad de movilización, de huelgas y manifestaciones. Por eso la actitud franquista oscilaba entre rechazarlo como el enemigo implacable de siempre o admitirlo con vistas a domesticarlo. O sea, ya Juan Carlos había dado pasos en tal sentido, ¿no? Buscando acuerdos contactos en aquellos momentos más que nada, ¿no? Y en esos dilemas tendría que desenvolverse Carrillo, que era un hombre por demás vanidoso, como indica su gusto por citar a personajes importantes con los que ha tratado, es otra de sus manías, ¿no? Sí. Y ha tratado con muchísima gente importante, ¿eh? Pues vamos a ver a otro personaje que fue Felipe González. Felipe González tuvo un papel muy escaso en la Reforma y solo tomó vuelo durante la segunda etapa de la transición, ya en 1977. Por lo que antes nadie podía suponer el extraordinario papel que iba a desempeñar en la política española. Ni había seguridad de que, aun con todas las ayudas y ventajas que recibía, pues lograse desplazar al Partido Comunista como fuerza clave de la izquierda. Él era de familia sevillana, económicamente desahogada, y tenía 35 años entonces y pertenecía, por tanto, a la generación del rey. Recordemos que al rey le gustaba tratar con los de su generación, Suárez y, por supuesto, también Felipe González. La vida anterior de González, al contrario que la de Carrillo, pues era bastante anodina, bastante previsible. Había sido la de un estudiante mediano que había hecho la milicia universitaria, había suspendido unas oposiciones al letrado del sindicato oficial y se había colocado como abogado laboralista. Y al terminar los estudios de Derecho en 1965, pasó una temporada en la Universidad Católica de Lovaina con una beca del episcopado alemán que le consiguió un conocido de la Juventud Obrera Católica. Recordemos que el episcopado español tenía su propio sindicato y sus propias organizaciones juveniles, etcétera, como un partido, ¿no? De estas juventudes obreras católicas y tal, pues se irían radicalizando y de ahí saldría, por ejemplo, la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, que era maoísta, partidaria de la insurrección armada y cosas así. Bueno, durante ese tiempo estuvo próximo a organizaciones religiosas que se estaban radicalizando y contactó con algunos socialistas que habían por aquí, pero que eran inanes, ¿no? Y optó por la organización, lo que había de organización, que no era casi nada, y por su doctrina, ¿no? La elección, pues, era bastante coherente con su trayectoria anterior, porque aquellos socialistas eran poco más que una tertulia de amigos, sin mayor peligro o compromiso político, y que además estaban muy infiltrados por la policía de Franco, ¿no? Claro que después se le fabricó una biografía universitaria más animada y más antifranquista, pero la verdad es que casi nadie le recordaba en la universidad en semejante faceta, ¿no? Hacia 1976, González hablaba con más extremismo que Carrillo. Curioso. Pero tenía por carácter muy poco en común con él, y mucho en cambio con Suárez y con el rey.
Curiosamente se parecían los tres bastante. Como Suárez y el rey, pues era más bien listo que inteligente, con un fondo intelectual limitado y muy maleable. Era simpático y de buen trato, ambicioso, era hábil en la maniobra, tenía convicciones bastante flexibles, era pragmático a un nivel no muy elevado y no parecía albergar dudas sobre su capacidad para escalar los puestos más altos, cosa que pasaba también a Suárez. Suárez creía que podía gobernar el país con la misma... porque sí, porque aún sin tener apenas preparación intelectual ni de otro tipo, ¿no? Y de hecho, pues sabría aprovechar sin miramientos, partiendo literalmente de la nada, pues la magnífica ocasión que le brindaba el destino. Y aprovechar también la gran cantidad de ayudas que le llovían de todas las direcciones. ¿Por qué le llovían estas ayudas? Porque lo veían como un contrapeso al Partido Comunista, que era el que daba más miedo. Tenía de repente una atención privilegiada de los medios de masas, tenía donativos y dádivas de origen muy variado, tenía una policía franquista muy comprensiva con su partido y también infiltrada en él, claro. Tenía estas ayudas, a pesar de sus radicalismos potencialmente peligrosos, porque él hablaba de economía autogestionaria, de derecho de autodeterminación, etcétera, cosas que Carrillo evitaba, ¿no? Pero nadie, o sea, contra la economía de mercado y demás, ¿no? Pero nadie le tomaba muy en serio estas expresiones tan radicales, ¿no? Porque creían que era una manera de quitarle clientela a los comunistas. Claro. Y tampoco le interesaba a nadie recordar el historial de su partido, que de repente fue completamente desconocido por la gente. Bueno, de repente no, ya desde el franquismo apenas prestó atención al Partido Socialista. Eran los comunistas siempre los enemigos, pero quienes habían destruido la República habían sido fundamentalmente los socialistas. Y con todo ello, bueno, por eso se pudo presentar como el partido de los 100 años de honradez, que tiene gracia. Bueno, pues todo eso le permitió presentarse como un dechado de demócratas, presentar a su partido como el partido demócrata por excelencia, ¿no? Y desde sus años de socialismo sevillano, pues conocía a Alfonso Guerra, y con él formó un tándem político inseparable durante muchos años, aunque al final riñeron, ¿no? Guerra venía a ser la mano derecha, venía a ser casi el alter ego de González, era mucho menos simpático, era a menudo arisco y provocador, y entronca más bien con la figura tradicional del pícaro semiculto e insolente, que cultivaba una moralina simple, que era hábil en la artimaña y en la apariencia, ¿no? La lista de sus faenas, a veces cómicas, es larga, y muchas de ellas han salido en la prensa. Por ejemplo, cortar el micrófono o dejar encerrado en el ascensor a uno de sus opositores dentro del partido, o hacer circular rumores injuriosos. En Suresnes, por ejemplo, tildaba a Pablo Castellano de judío y sionista. Ojo, y de socialdemócrata vendido a los alemanes. La verdad es que hay para reírse con esto. Se puede hacer verdaderas maravillas. Maravillas literarias. Bueno, por supuesto, ni él ni González dejaban de recibir fondos de origen alemán, claro. Debió de ser también él quien ideó tretas como el empleo de los fondos recibidos de los sindicatos internacionales para simular cuotas de afiliados inexistentes, o las fotografías de pintadas en un garaje para impresionar a los sindicatos alemanes y de otros, ¿no?, para que le siguieran suministrando ayuda. De esto hemos hablado, pero es muy curioso. Esto lo señala Pablo Castellano, ¿no? O sea, estos, pues, en el Congreso y tal, claro, como no tenían apenas militancia, pues
pues simulaban, con el dinero que recibían del exterior, simulaban cuotas de supuestos militantes en el interior, o se dedicaban a hacer fotografías de pintadas socialistas en un garaje, a la luz de los faros de un coche, ¿no?, para mostrar a los otros su importancia y su actividad en el país, dentro del país, y que le siguieran dando dinero. Bueno, pues durante aquel año 1976, González vacilaba entre exigir la legalización de todos los partidos, es decir, también del Partido Comunista, o aprovechar la oportunidad que se le ofrecía de ganar un tiempo precioso, aceptando que legalizaran al PSOE y solo más tarde a los comunistas. Estaba un poco así, porque ya Fraga le había dicho, bueno, que ustedes gobiernen nos parece bien, pero claro, comunistas... Y este decía, bueno, pues mira, no vamos a comprometernos nosotros por los comunistas, ¿no? Tío, nos quedan, don Luis, nos quedan 5 minutos, exactamente. 5 minutos. Sí. Pues nada, ahora íbamos a hablar de Jordi Pujol, que es Otro personaje. Otro peso pesado de la oposición, entonces, pesado de alguna manera, pero lo vamos a dejar para el próximo día. Sí. Lo que quiero señalar, ya que hemos llegado aquí, es cómo, o sea, la importancia que tiene analizar un proceso político tanto en función de las ideologías, o sea, de lo que pretenden las ideologías que están presentes, ¿no?, como de la política concreta que realizan y también de la personalidad de sus dirigentes. Me refiero a la personalidad sobre todo desde el punto de vista político, no sus aspectos meramente personales, ¿no?, que también pueden influir. Entonces, esto es un poco lo que estamos haciendo en toda esta serie de programas que tratan de la transición. La transición tiene hoy más importancia que nunca, se puede decir, porque precisamente se ha llegado a una situación en la que el gobierno, los socialistas, los comunistas, etcétera, y los separatistas, están tratando de destruirla. La transición se hizo con gran número de defectos, indudablemente, pero básicamente se consiguió evitar un desmoronamiento como el de la monarquía en el paso a la república. Se consiguió evitar algo parecido a la república, aunque se ha venido pareciendo cada vez más. Entonces, ahora cuando muchos desde la derecha dicen, bueno, es que las leyes estas del actual gobierno están deslegitimando la transición. Pues claro. Precisamente han venido dando pasos con apoyo del propio PP durante todos estos años para deslegitimar la transición, deslegitimar la monarquía, deslegitimar la democracia, deslegitimar la integridad nacional, que esa es la herencia del franquismo. La herencia del franquismo. Entonces, como están en esto, esta serie de programas que hacemos sobre la transición y que no existe mínimamente en ningún otro programa que yo conozca de la historia, ¿no?, pues tiene una importancia especial. Así que con esto podemos terminar esta sesión. Muy bien. Y señalar nuevamente la importancia de que un programa como este, que está, por desgracia, bastante aislado, pues que vaya cobrando más amplitud y que eso depende en gran medida de la actividad de nuestros oyentes. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana a Historia, aquí a 1 hora con la historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo para todos. Gracias.